No sé cuántos estuvieron el miércoles pasado acá, pero hubo un muy lindo mensaje de nuestro hermano David Dolo que hablaba del problema de los coihúes, ¿sí? Entonces, eso fue a través de una experiencia personal, de unas vacaciones que él tuvo, de un paseo en el sur. Y para recordarles a los que estuvimos acá y para aquellos que no estuvieron, y decirle de una forma muy resumida, él usó justamente el ejemplo de los árboles, que dice o por lo menos él los comentó en ese momento, que los árboles es como el tercer tema que usa la Biblia como para hacer ejemplos. El primero es Dios, el segundo es el ser humano, el tercero son los árboles, ¿sí? No sé si recuerdan que dijo eso. Como yo no quiero ser menos, no quiero ser menos, no, sino que voy a estar, justamente estoy metido en medio de unos mensajes, porque el domingo, si el Espíritu Santo no le cambió el mensaje, el pastor va a hablar también de un árbol seco, ya les dije, y cuando David comentó, digamos, de la experiencia que tuvo, que era el problema de los coihúes, era que no, ¿se acuerdan lo que era? Los que estuvimos acá, era que no echaban raíces profundas. Entonces, cualquier viento, cualquier problema, se caían, ¿sí? Ese era un problema, era un árbol muy alto, pero sin raíces. Entonces, más o menos, para que todos recordemos los que estuvimos acá y los que no estuvieron, que puedan estar en tema, mencionó de este tema, de la raíz tenía dos funciones, ¿sí? O digamos dos puntos o dos funciones que fue, una era la nutrición, hablaba, que la raíz servía para nutrición, y la otra era porque servía para arraigo, ¿sí? Para aferrar al árbol. Cuando David estaba contando, y cuando comentó que su perro le regaba el árbol, y el perro terminó matándole el árbol, ¿no? El árbol, porque al final no era un agua buena para regar el árbol. Él estaba contento que el perro, digamos, hacía sus necesidades en la maceta, pero en realidad después eso lo perjudicó y el único árbol que él tenía lindo y le gustaba, se lo terminó secando. Cuando él contó esto, a mí me vino a mi mente un mensaje que yo compartí en el retiro de hombres del año 23, creo que fue, que tenía que ver con la raíz, con árbol y con agua, ¿sí? Por eso dije esto del agua, porque en realidad, si bien la raíz tiene esta función, en ese momento, y es lo que voy a compartir hoy, la importancia del agua que recibe esa raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque la raíz puede ser muy profunda, pero como pasó en este caso, si recibe un agua que no es la correcta, el árbol se muere, ¿sí? Entonces, pensaba en esto, pensaba en el tema del agua, y bueno, y el mensaje se llama Un río de agua viva, ¿sí? Por eso cuando dije lo de Gabriel y que justo él ministró con todo este tema del agua y sin ponernos de acuerdo, ya el Señor estaba hablando que tenía que ver con el tema del agua, el agua de vida. Y el pasaje que vamos a usar, el pasaje que vamos a leer es Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, ¿sí? Que habla de un árbol, el árbol de la vida, y un río que cruza por una ciudad, y ese árbol está en ese río, donde las raíces de ese árbol toman del agua de vida. ¿Sí? Apocalipsis 22, 1 y 2. Después oramos. Vamos a leerlo y oramos. Yo tengo la versión, ahí está, la puse, la versión Reina Valera, ¿sí? Y después le leo el último pedacito que lo anoté en la versión Nueva Traducción Viviente para que se entienda o pueda ser un poco más comprensible lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sí? Yo el último versículo, en la otra versión dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¿Amén? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que sea tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, hablando a los corazones, a las mentes. Señor, que también que tomes mi vida.
Señor, que todas mis limitaciones, Señor, puedan ser quitadas y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón y especialmente, Señor, usándome como instrumento para que pueda, Señor, decir las cosas que vos querés que diga. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. El apóstol Juan, ¿sí?, recibe esta visión a través de un ángel. Y ve un árbol de la vida y que está a uno y al otro lado del río. Y es un poco difícil imaginar, ¿no? Porque habla de un árbol singular a uno y al otro lado del río. Entonces, ¿cómo un árbol puede estar en un lado y puede estar del otro lado? O el árbol está de una orilla o el árbol está de la otra orilla. ¿Estamos de acuerdo? Si habla del árbol de la vida y que está a los dos lados del río, ¿cómo puede ser? Entonces, investigando un poco, algunos estudiosos hablan que este árbol estaba plantado en el medio del río. Entonces, y era muy grande, lo cual entonces su tronco o el árbol tocaba ambas orillas del río. ¿Me explico? Como que el río le pasaba por el medio, ¿sí?, del árbol. ¿Estamos de acuerdo? Como alguna vez vieron, yo por ejemplo, cuando voy a Córdoba a un lugar, hay como una pequeña isla y en el medio hay un árbol, ¿sí? Cuando hay una creciente, el árbol queda, el tronco, el agua le pasa por alrededor, digamos, ¿no? Entonces el árbol está como parece estar plantado en el medio del río. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la imagen? Bien. Ahora, por eso también pienso la importancia, como también decía David y mencionaba, la importancia de dónde estar plantado y de qué nos alimentamos, ¿sí? Porque podemos tener una muy buena raíz, pero vuelvo a decir lo mismo, si no nos alimentamos con, en ese momento la raíz no se alimenta con el agua correcta, ¿sí?, no prospera el árbol. Quiero aclarar que en aquellos tiempos, en la geografía árida de allá de Israel, había pocos ríos, poca agua, ¿estamos de acuerdo? O sea, era algo muy árido. Entonces era una bendición, un milagro que haya un río en medio de esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Porque era muy árido. Ustedes, si nosotros no conocemos Israel, yo no conozco, pero quizás alguno acá viajó a Israel. Pero es un lugar bastante árido. Entonces, donde hay un río, realmente es un milagro. Ese río, ¿sí?, traía vida, crecimiento, esperanza, refrigerio. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando leía esta charla, me acordé también. ¿Se acuerdan en el 23 que hubo una gran sequía en el país? ¿Se acuerdan que había ríos que antes se cruzaban a nado, que se veía el fondo, el cauce? ¿Se acuerdan que el río San Borombón, el río Salado, lo que uno hacía a nado se podían cruzar a pie? Ustedes no sé si recuerdan las noticias. Era un problema grave que había, una gran sequía que había en el país. Y salían cosas a luz de lo que había en el fondo, se veían cosas que se habían hundido. O sea, era muy grave la situación. Entonces, cuando un río se seca, no riega o hidrata lo que está a su paso. ¿Estamos de acuerdo? El río pasa y va hidratando y regando. O por alguna obra de ingeniería humana, ese río a lo mejor llega al consumo o para riego en otros lugares. Cuando ese río no hay agua, por más que esté la obra de ingeniería, por más que no va a haber nada alrededor, va a haber sequía y todo eso que el río, el propósito del río que tenía para regar, para alimentar, no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, es una complicación cuando no hay agua en un río. Una vez nos pasó, fuimos creo con Diego y Vane, nos fuimos a San Luis y dijimos, a San Luis era, ¿no, Diego? Y fuimos al río, estábamos de vacaciones y no había agua en el río. ¿Y dónde nos refrescábamos? ¿Sí? Era una complicación para nosotros porque realmente la casa que estábamos no tenía pileta, entonces hacía mucho calor y no había río porque había sequía. Y fuimos a un par de ríos y se veían las piedras, se veía el cauce. O sea, nos tirábamos de cabeza y nos rompíamos la cabeza, literalmente, porque no había nada de agua. Entonces, es una complicación cuando no hay agua, porque no sirve para refrescarnos cuando nos vamos de vacaciones, no sirve para drenar agua, no se puede, no tiene el propósito. Entonces, ni menos cuando un río tampoco tiene caudal o hay agua, tampoco hay vegetación al lado, ¿no? Cuando uno va a un lugar, ¿qué quiere? Busca sombra. El sol que está a pleno, uno cuando va a un lugar quiere estar abajo de una sombra.
Y cuando la vegetación, por falta de agua, no hay, y uno no tiene una sombrilla, una carpa o lo que sea, se calcina. Vamos a decir así más o menos, porque el sol está fuerte. Así que la palabra dice, ¿no?, lo que leímos recién, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Sí? Entonces, primero debemos saber que hay muchas clases de ríos y también muchos tipos de corrientes y de aguas. ¿Sí? Hay ríos con corrientes que son muy lentas, casi el agua se mueve casi es imperceptible. Y esto es un problema porque genera aguas estancadas. Y ustedes saben, cuando hay agua estancada, ¿sí?, hay mal olor, hay podredumbre, no hay vida, ¿sí?, se mueren las cosas, porque el agua está estancada y no corre. Hay ríos que su corriente es al revés, es muy rápida, son los rápidos. Mucha gente, ¿no?, está con un kayak y hace los rápidos, pero esas aguas turbulentas, cuando uno se cae, se golpea con las rocas, quizás desembocan en una cascada, ¿sí?, porque a veces esos ríos terminan en algún lugar bastante abrupto la caída. Entonces hay golpes, hay heridas y hasta riesgo de muerte. Hay ríos con agua contaminada, ¿sí? Vieron que a mí me gusta hacer un cacho de cultura. Quiero decirles algo. Tenemos el tercer puesto en el río más contaminado del mundo. El río de la Plata es el tercero que tenemos. El primero es el río Salween en Asia, sureste asiático, por industrias. Nosotros también por la agricultura y industria también. Y el segundo puesto es el río Danubio Azul, el Danubio. Está el famoso vals que bailan todas las quinceañeras. Bueno, el río Danubio, que cruza Europa Central, es el segundo contaminado mundialmente. O sea, nosotros venimos en tercer lugar. Algo bueno tenemos, ¿no? En el primero estamos en... Bueno, no es bueno en realidad. Bien, ¿qué quiero decir con esto aplicándolo espiritualmente? Vamos a aplicar espiritualmente el tema de los ríos y sus corrientes. Quizás estuvimos en aguas o algún tipo de este tipo de ríos. ¿En qué sentido? Quizás estuvimos en aguas de ríos violentos, ¿sí?, aguas en rápidos, donde esas aguas nos llevaron a un caos espiritual, a un caos emocional, a un caos físico, ¿sí?, porque muchas veces se han pasado cosas. Quizás estuvimos en aguas donde estaban estancadas esas aguas, y esas aguas nos trajeron depresión, ¿sí?, parálisis, desánimo, detenían nuestras vidas, ¿sí?, aguas que detenían nuestras vidas. Quizás también sus aguas contaminadas infectaban nuestras vidas, el pecado, fracasos. Muchas veces tuvimos este tipo de ríos. Terminamos golpeados, lastimados, heridos, con riesgo de muerte. Y quizás hoy alguno de nosotros esté en este tipo de ríos. Yo quiero decirte, salí de ahí maravilla, ¿sí? Quiero decirte que hay que salir de esas corrientes, ¿sí? Porque esas corrientes justamente nos llevan a hacernos daño, ¿sí? Son aguas que nos llevan a hacernos daños. Y lamento decir que hay personas que están sumergidas en este tipo de ríos, ¿sí? ¿Por qué? Diferentes creencias religiosas, filosofías extrañas, ideologías. Hay mucha gente que está sumergida en ríos donde no las van a llevar a un buen fin, que es donde Dios no quiere que vayan a ese fin, pero las personas quieren seguir la corriente de ese río, de esas aguas, y lamentablemente no tienen un buen fin. Pero hay otro río, ¿amén? ¿Hay otro río? Yo conozco otro río, y ustedes, algunos de acá también conocen otro río, con otro tipo de agua. Los que tenemos el privilegio de conocer este otro tipo de río, ¿sí?, que tiene ese agua limpia, pura, cristalina, ¿sí?, tenemos el privilegio, y que también tenemos el privilegio que debemos hacer conocer a otras personas que conozcan ese tipo de río. ¿Amén? Un río limpio, de agua de vida, cristalina, pura, ¿no? Dice la Biblia, que brota, que sale del trono de Dios y el Cordero. El Cordero es Jesús. Recién cantábamos, ¿no? Dame de beber, haciendo referencia a Juan 4, creo que es, y la samaritana, que después también voy a comentar algo. Pero, ¿saben una cosa?
debido a su origen, el origen de ese río que sale del trono de Dios y de Jesús, del Cordero, no puede haber nada más puro y abundante. ¿Está bien? Ese río es el más puro y abundante que puede haber. O sea que hay otros ríos, pero el único río puro y abundante para para echarnos en su corriente, para estar en esa corriente, para poder disfrutar de ese río, es el río que sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Amén? No sé si les pasó alguna vez ver en la naturaleza esto, ¿sí? Si alguna vez estuvieron en los ríos de montaña donde son aguas cristalinas, que se ve el fondo. No sé, algunos capaz que fueron al sur lo vieron. Agua bien clara, hasta se puede beber, es pura. Yo tengo una foto ahí. A ver, si todos hablan de las vacaciones, yo también me voy a hablar de mis vacaciones, ¿sí? Yo tengo una foto ahí, miren esa foto. Yo tuve el privilegio una vez de estar fuera del país y hacer un río subterráneo, de las cuales el agua, me había convertido, y el agua era bien cristalina, muy clara, hermosa, con peces, obviamente era con una máscara de buceo, ¿no? Y uno iba buceando. Quiero decirles que el río subterráneo, cada 100, 200 metros, como obviamente es subterráneo, en la superficie de la tierra había unos agujeros que se hacen, y entonces entraba la luz del sol, lo cual iluminaba el río y podías ver bien el río y podía uno seguir nadando. Obviamente entre luz y luz se ponía un poco más tenue, pero era hermoso verlo, la verdad, una belleza el lugar, apreciar el lugar con vegetación que cae de ahí. Bueno, hermoso, hermoso, la verdad hermoso, sinceramente yo gracias a Dios que pude tener el privilegio de poder hacerlo. Pero nunca me voy a olvidar, yo estaba nadando, feliz, contento, y en un momento del curso del río llego a un lugar profundo, pero muy profundo, muy, muy profundo. Lo cual me sentí como si estuviera en el espacio, no sé si puedo explicar esto. Entonces, estaba contento de disfrutarlo, pero a su vez me agarró vértigo. Yo sufro de vértigo. Me agarró como un miedito, un vértigo. Y como era tan cristalino, se veía el fondo y eran muchos metros, ¿no? Tuve que seguir, porque no podía hacer el río para atrás, sino que tuve que pasar toda esa parte profunda y continuar, porque después el río, digamos, al otro lado hay una salida, ¿no? El río continúa, pero no hay una salida. Ahora, esa fue una sensación rara, porque fue entre placer y vértigo. ¿Me explico? Ojalá pudiera yo explicar esto. Y cada vez que leo esta palabra de Apocalipsis 22, que habla de ese río de agua de vida, viajo a ese instante. ¿Saben? Siento lo mismo, siento placer y vértigo. Si nos dejamos llevar por el río del Espíritu, obviamente sentimos placer porque sabemos que nos va a llevar a lugares en su presencia. Entonces eso nos da placer. Pero también me da vértigo porque muchas veces el Señor nos lleva a lugares que son impensados. Si vemos nosotros, a ver si puedo transmitir esto, lo que quiero decir, esta aplicación espiritual. Si nosotros vamos y nos dejamos llevar por la corriente del Espíritu, vamos a estar felices, gozosos, alegres. Pero llega un momento que cuando Dios nos lleve a lugares que Él nos quiere llevar, nos va a traer un poquito de vértigo y de miedo, quizás como le pasó a muchos que vemos en la Biblia, o casi todos, cuando Dios le daba o los llevaba a algún lugar, ellos decían, ay, no puedo, soy joven, soy tartamudo. ¿Me explico? Ese vértigo de lo desconocido a donde Dios te lo quiere llevar. Yo nunca pensé que iba a estar acá, por ejemplo. Lo lamento por ustedes que sufren, pero yo nunca pensé, cuando empecé en el camino del Señor, nunca empecé a estar acá. Nunca empecé a hacer muchas cosas en el Señor, ¿sí? Pero bueno, a veces me da vértigo. Cuando me dicen, tenés que casar a alguien, me da vértigo, ¿sí? Les digo la verdad, les confieso. Tenés que hacer algo, ahora me propusieron otra cosa en el año. Me da vértigo, ¿sí? Pero Dios te quiere llevar a esos lugares. Entonces yo digo, bueno, yo quiero seguir en la corriente del río de Dios, de agua de vida, y para que me lleve a donde Él quiere llevarme. ¿Amén? Entonces te desafío a que dejes que la corriente de ese agua te lleve a donde Dios te quiere llevar. ¿Amén? Te desafío a eso, te desafío. Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, ¿sí?
de ese río que brota del trono de Dios y del Cordero, también comienza a brotar de nuestras vidas. Porque creemos en Jesús. Aquellos que creemos en Jesús, ese río de agua de vida brota de nuestras vidas. Y eso es un privilegio hermoso. Eso tenemos que dar gracias a Dios, gracias al Señor, que tenemos el privilegio que el mismo río de Dios brota a través de nuestras vidas. Amén. Cuando algo de nosotros impacta en otros, no somos nosotros. Es el río de vida del Señor que brota de nosotros. A ver, ¿ustedes creen que cuando yo o alguno de ustedes decimos algo bueno y la gente se queda, wow, abierta, es algo por una capacidad nuestra? No, es el Señor que está hablando a través de nosotros. En todo caso, yo me atribuyo todo lo malo que hago, ¿sí? Eso sí es mío. Pero todo lo bueno, todo lo que puede impactar en la persona, en otra persona, es el río de Dios brotando de nuestras vidas. No las creamos, ¿sí? No seamos orgullosos. Es otro el sentido. Entonces, lo que estaba pensando, ¿no? Jesús brotando en nosotros, esa agua limpia y pura que sale de nosotros. Agua de vida para nosotros y para otros. Entonces yo por eso cuando me vino este coro que decía, ¿sí? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, ¿no? Agua de vida saludable para ti o para mí. Ti, mí, no me importa, ¿no es cierto, Vane? Pero es agua de vida saludable para mí y para ti. Para ti y para mí. Amén. Jesús es el agua de vida eterna, como cantabas antes también y cantamos, y era el pasaje de la mujer samaritana, ¿no? Ese agua de vida. Si vos supieras el agua que yo tengo, nunca más tendría sed. Y le dice la mujer, yo quiero ese agua. Yo quiero ese agua. Y ese agua sale de ese río limpio de agua cristalinas. Entonces, quizás puede haber un río más turbulento, un río más tranquilo, ¿sí? Pero quizás no es tanto la clase del río, sino es el tipo de agua. Porque hay aguas contaminadas, aguas sucias que no sirven para nada, pero el agua limpia, buena, es señal de bendición de vida. Amén. Por eso la palabra habla y nos dice que seríamos plantados junto a un río, como los árboles que seríamos plantados junto al río, seríamos como, ¿no? Esos árboles, que las raíces sumergidas en ese tipo de agua, en aguas del río de Dios, limpia y pura, daríamos fruto abundante y siempre estaríamos verdes, ¿sí? Nada que ver con viejos verdes, aunque tengo un texto que habla de los viejos verdes, ¿sí? Ya después se los voy a decir en el Antiguo Testamento, pero quiero decirles que aquel árbol, aquella persona que sus raíces están alimentadas del agua del río de vida, siempre estarían verdes y siempre darían fruto. Serían como esos árboles, dice. Salmo 1, del 1 al 3, dice, este fue el primer salmo que me leyó el pastor Alberto cuando yo vine aquí a la iglesia. ¿Sí? Me lo tengo grabado en mi corazón, ahí, a mitad de esas sillas, de esa fila. Y me dijo, este salmo y otras cosas más, ¿no? Me dijo varias cosas más, después de unos cuantos años que yo no venía a la iglesia. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Escuchen esto, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Y ese tipo de árboles, ¿sí?, son aquellos que meditan en su palabra. Entonces, el río de Dios está en meditar su palabra. El agua pura está en meditar su palabra. Uno toma agua pura cuando medita su palabra. Jeremías 17, versículos 7 y 8, también hay aguas limpias. Dice, si confiamos en el Señor. Otra forma de ver agua pura, agua limpia. Escuchen. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Amén? Qué lindo ser ese tipo de árboles, ¿no? Si hablamos de personas. Qué lindo ser ese tipo de personas que
no nos afecta el calor, que no tenemos problemas, que las pruebas, ¿sí? Te lo digo, te lo paso a lo espiritual, las pruebas no nos afectan. Estando bien, tomando las raíces nuestras, el agua de vida, esas hojas no se secan y siempre seguimos dando fruto, a pesar de los momentos de sequía, a pesar de los momentos difíciles, ¿sí? Siempre productivos, siempre fortalecidos. Las pruebas no nos afectan o no nos afectarán. Siempre verdes, frondosos, ¿sí? Dando refugio. ¿Ustedes recuerdan la semilla de mostaza, lo que dice el Señor? Una pequeña semilla que se hace un gran árbol donde las aves vienen a hacer nido. Y las aves son personas, y mucha gente lo que quiere decir es que esas personas vienen a hacer nido, vienen a refugiarse, porque nosotros tenemos a quien puede darle refugio. Y si nosotros somos ese tipo de árboles, somos como la semilla de mostaza y somos esos árboles frondosos, algunos somos frondosos, ¿no? Hacemos mucha sombra, pero porque, bueno, nada, a veces es por lo que comemos. Pero digo, frondosos porque bebemos del agua de vida. ¿Amén? Porque estamos en comunión con Cristo, porque bebemos del agua de vida. Muchos vendrán a refugiarse. Pero para sumergirnos en el río del Espíritu, para estar sumergidos, tenemos que ser intencionales. No es que decir, bueno, me caí en el río. ¿No? Tengo que meterme en el río. Tengo que meterme en sus aguas. Meditar, decía la palabra antes. Confiar. Son acciones, son decisiones mías. Yo decido confiar en el Señor. Yo decido meditar en la palabra. Son acciones, son cosas que yo tengo que ser intencional. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Yo tengo que poner de mí para poder hacer esas acciones. Decidir tener comunión, intimidad con el Señor también. O sea, apagar Netflix e ir a lo secreto y a mi habitación es un acto intencional. Dejo una cosa para hacer la otra. ¿Recuerdan la visión de Ezequiel 47? ¿Recuerdan esa famosa que dice, y me llevó y tenía el agua hasta los tobillos, y después un poco más, y la tenía hasta las rodillas, y después un poco más hasta las cinturas, y después tuve que seguir a nado porque estaba en el medio, ¿se acuerdan? Eso lleva un esfuerzo. No es lo mismo, siempre decimos, no es lo mismo el agua a los tobillos, el esfuerzo del agua a los tobillos, a estar el agua hasta los hombros. El agua es diferente, tenés un esfuerzo. Entonces, tenemos que ser intencionales, tenemos que hacer un esfuerzo nuestro, no nos cae todo de arriba. Tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para tener intimidad, para beber del agua del río de la vida y para poder estar en comunión con el Señor. ¿Amén? Entonces, es intencional, es voluntario, es con esfuerzo. Tenemos que salir de la comodidad, del agua de los tobillos, a meternos bien en el agua profunda. Hay que salir de la comodidad. Y esto también los animo, los desafío, porque cuando salimos de la comodidad, es como, yo me podía haber quedado en la entrada del río, ¿sí? Sin embargo, me arriesgué y conocí cosas hermosas, ¿sí? Entonces hay que meterse en el río, hay que ser intencional, hay que hacer un esfuerzo. Voy terminando. Dice el versículo 2 de Apocalipsis que leímos, dice que aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida, ¿no? ¿Recuerdan? Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y yo pensaba, ¿qué tipo de árbol tiene un fruto que el fruto alimenta y que sus hojas sanan? ¿Me permiten seguir un poco más con un cacho de cultura? El nogal. Su fruto, que es la nuez, aportan ácidos grasos, brinda minerales, grasas, proveen energía al cuerpo. Las hojas del nogal, haciendo machacadas, hacen una pomada, ¿sí? Que sirve para las llagas bucales y también sirve para los cólicos intestinales. De paso aprende un poco y a lo mejor tiene un remedio natural, ¿sí? Que a veces nos tomamos pastillas que nos hacen peor. La palta. ¿A cuántos les gusta la palta? ¿Sí? ¿Les gusta? Hay unos cuantos les gusta la palta. La palta como alimento aporta vitamina A, C, E, K, potasio, magnesio, ¿sí? Y alta cantidad de fibra. El té de la palta, esto lo busqué a una cosa de medicina, espero que no sea una fake news, estoy buscando, miré y en varios lugares decía lo mismo. Así que la infusión de sus hojas, el té, cura dolores de vientre y migrañas. ¿A quién le duele la cabeza con migrañas? Un té de hojas de palta a lo mejor puede llegar a curar. Investíguelo, no me crea. Siempre digo al médico, cuando yo estaba con los chicos, digan, no crean todo lo que yo digo. Todo lo que digo, fíjense en la Biblia, vayan a buscar si es verdad.
investiguen. ¿Está bien? Por acá también podemos decir muchas veces cosas que no son así. Entonces, tiene que ser la sana doctrina. Limón, naranjo, mandarina, ¿no? Todos los que son cítricos. Frutas como alimento, obviamente, fuente de vitamina A, C, ¿no? Potasio, antioxidante. Las hojas, problemas digestivos y combatir problemas de insomnio. Yo tengo un par de amigos que se ponen a tomar un buen té de limón, de hojas de limón, ¿sí? Para que puedan dormir, ¿no es cierto? Conocemos a varios. Tienen problemas para dormir, entonces capaz que un té de limón, de las hojitas, por ahí a lo mejor concilian el sueño, de tomarse, de empastillarse con alguna otra que termina en ina y otras cosas más. Ahora, vamos a la aplicación espiritual. Vos y yo somos como esos árboles que alimentan y que sanan. Nos dice la palabra que si nuestras raíces permanecen sumergidas en el río de agua de vida, el río que brota de su misma presencia, somos como, yo leí la palabra, no estoy inventando, somos como esos árboles que sus frutos alimentan y sus hojas sanan. ¿Sí? Así como leí recién estos ejemplos físicos, quiero decirles que nosotros somos esa, la palabra dice que nosotros somos esos tipos de árboles. ¿Me explico? Veamos algo más interesante. ¿Un manzano qué produce? Manzanas. ¿Una higuera? Higos. ¿Un limonero? Limones. Bien, ¿estamos de acuerdo? Pero en el río de Dios es diferente. ¿Sí? Seremos como un árbol que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Entonces, somos como un árbol multifrutal. Porque, no sé si usted sabe, pero las frutas tienen un tiempo, o sea, nacen en verano, en primavera, ¿sí? El fruto, está bien, es una sola vez al año. ¿Estamos de acuerdo? Pero si este tiene 12 veces al año, uno por cada mes, quiere decir que son como muchas frutas en este mismo árbol. Entonces es un árbol multifrutal. Somos ese tipo de árbol que alimenta y sana. Y yo doy gloria a Dios por eso. Yo sé que hay algunos hermanos que parecen plantas. ¿Sí? Es más, se parecen a los cactus. Es un cactus este. Porque aparte lo querés tocar y te pincha. ¿Sí? No importa, el Señor está trabajando con esa vida también y va a ser un cactus, quizás que después va a dar una flor hermosa y ya va a dar el fruto porque los cactus, el higo de tuna es un cactus y es un fruto riquísimo, ¿está bien? Pero dele tiempo, dele tiempo, dele tiempo. No seamos tampoco tan ansiosos, porque también el Señor tiene paciencia con nosotros. Ahora, la Biblia habla y nos dice que si estamos en ese río, en su río, somos este tipo de árboles. Y a mí me entusiasma esto. Qué lindo que yo pueda dar fruto, un fruto distinto cada mes. Y que vos puedas dar un fruto distinto cada mes. ¿No te entusiasma? ¿Te puedo leer una noticia del año 22? ¿Me pones la otra foto? La del árbol. Dice así. Noticia en CNN, año 22. Desarrollan un árbol que produce 40 tipos de frutas. Este árbol fue creado por Sam Van Aken, que puede producir 40 diferentes frutas de hueso. Frutas de hueso son porque tienen carozo, ¿sí? Incluyendo duraznos, damascos, ciruelas, cerezas y nectarinas. Él utiliza injertos para crear los árboles, lo cual consiste en cortar los brotes de un árbol de frutas e injertarlos a las ramas laterales por un porta injerto hasta que quedan como parte del mismo. Las ramas de los diferentes árboles frutales crecen en el porta injerto y el que suele ser una variedad del árbol natural para el clima, o sea, para que florezca en ese lugar. Esto permite que la fruta se cultive en áreas donde otras a lo mejor no podrían. Años de diagramación y planificación permiten, ¿sí?, que estos árboles florezcan continuamente durante más de un mes. A ver, lo que está en la Biblia, esto está pasando en la vida real. Dice que esta persona ha plantado 16 árboles alrededor de 7 estados del país, obviamente está hablando de Estados Unidos. Dice, después de una primavera de brillantes flores de color rosa, blanco y carmesí, las ramas producen su propia e inconfundible fruta. Chupate esta mandarina. Qué cosa hermosa de poder tener un árbol y que dé mucho fruto. Entonces te cuento otro secreto de Dios también, el injertar. Dice que la palabra en Romanos 11:7 que fuimos injertados, nos dice, ustedes, Él arrancó al pueblo y nosotros los gentiles fuimos injertados en el pueblo de Dios. Y miren esto, dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. ¿Sí?
a lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial. Estábamos nosotros en un olivo silvestre, estábamos en un olivo salvaje, estábamos fuera y Dios nos agarró y nos injertó en su pueblo. Gloria a Dios, hermoso. Porque fuimos injertados en su pueblo, por medio de Jesús, recibimos bendición que Él le prometió a Abraham. Y quiero que lo creas. Quiero que creas hoy que el Señor nos bendice y te bendice, ¿sí? Me bendice y te bendice, y sos de bendición para otro. Amén. Te bendeciré y serás bendición. Y eso quiero que lo sepas porque si estás bebiendo del agua, del río de vida, es de esta forma. Amén. Termino. Antes mencioné Ezequiel 47, ¿sí? Las aguas salutíferas, dice la palabra en una versión, en otra dice el río de sanidad. La palabra prácticamente dice lo mismo en Apocalipsis 22 y en Ezequiel 47. Habla de árboles que estarán siempre verdes y frondosos, que nunca dejarán de estar fruto, jamás, que los frutos servirán de alimento y las hojas serán medicina, ¿sí? Eso dicen los dos pasajes. Una diferencia, hay otra, pero una diferencia, una gran diferencia notoria es que en Apocalipsis el río sale del trono de Dios y del Cordero. Y en este caso el río sale del templo. ¿Qué te quiero decir con esto? Con una aplicación espiritual y otra cosa que nos deja para nosotros esta enseñanza. Que nosotros bebemos agua limpia, nuestras raíces se nutren de agua limpia, de la intimidad del trono de Dios, ¿sí? Plantados, ¿sí? En la intimidad, plantados en la comunión con Dios, plantados en la habitación, en lo secreto, plantados con Jesús. Pero también se dijo el domingo también y se dijo también el miércoles anterior, estamos bebiendo agua limpia cuando nos congregamos, porque brota del templo. Y el templo es la iglesia. Cuando estamos plantados en la iglesia, también bebemos agua limpia. Bebemos agua del río de vida. Entonces puedo decirles que con las raíces sumergidas en el río de Dios, un río de agua de vida, ¿sí? Que fluye de su trono y que fluye del templo, o sea, plantados en su presencia y plantados en la iglesia, hace de nosotros personas productivas, hace de nosotros personas fructíferas, hace de nosotros personas que podemos bendecir a los demás. Y no solamente eso, sino que podemos dar esto a otros, debemos dar esto a otros. Amén. No solamente mucho fruto, sino también ese fruto es para otros, los gustan a otras personas. Entonces, yo digo, y como dije antes, qué lindo sería, ¿se imagina si cada uno de nosotros en el año diera 12 frutos diferentes? Ustedes van a decir, no, pero los frutos del Espíritu son menos. No importa, yo no estoy hablando del fruto del Espíritu, estoy hablando del fruto del Espíritu, pero estoy hablando fruto de tu vida y de mi vida, de bendición, para la iglesia, para el pueblo de Dios y para todavía aquellos que no están dentro de este lugar, no como templo, no como iglesia, sino que conocen al Señor. ¿Te imaginás ser ese tipo de árbol? ¿Te imaginás, te gustaría ser ese tipo de árbol que dé mucho fruto, diferentes frutos, todo el año fruto? Bueno, tenés que estar plantado, tenés que estar bebiendo tus raíces del agua del río de Dios, en intimidad, con Jesús, en la iglesia congregándote. ¿Amén?